Texas, 1889. 3 hermanos se casan con su propia madre, y durante años, nadie en el pueblo ve un problema en ello. En un rincón perdido del estado, en un poblado de no más de 200 personas, esta frase no es una exageración ni una leyenda urbana. Es, palabra por palabra, lo que aparece en los registros oficiales del condado. Durante casi 5 años, las bodas de Nancy Goins con sus propios hijos fueron tratadas como algo normal. Nadie denunció. Nadie interrumpió las ceremonias. Nadie cuestionó en voz alta lo que estaba pasando dentro de esa casa de madera al borde de la nada. Y aquí empiezan las preguntas que siguen persiguiendo a Rock Hill hasta hoy. ¿Por qué 3 hijos aceptarían casarse con su propia madre? ¿Quién permitió que esos matrimonios fueran legales en pleno Texas del siglo XIX? ¿La comunidad fue víctima del engaño o cómplice al guardar silencio? En este video, vamos a seguir la pista exacta de cómo se construyó este escándalo. Las fechas, los nombres, los documentos firmados, la voz de un testigo que decidió romper el pacto de silencio y las consecuencias para una familia que cruzó todos los límites posibles. Antes de entrar en la línea del tiempo y en los archivos del condado, quiero hacerles una pregunta a ustedes. Si vivieran en un pueblo tan pequeño como Rock Hill, donde todos se conocen, ¿se atreverían a denunciar algo así, aunque toda la comunidad les diera la espalda? Cuéntenme en los comentarios cuál sería su primera reacción al escuchar esta historia. Y si les interesan casos reales donde la realidad supera a cualquier ficción, consideren suscribirse. Así podemos seguir desenterrando, juntos, los archivos que muchos preferirían dejar olvidados. Enseguida, vamos a salir del rumor y vamos a entrar en lo único que no miente, las fechas y los números que sostienen el caso Goins. Para entender cómo algo así pudo pasar delante de todos, primero hay que llegar a Rock Hill. Imaginen el norte de Texas a finales de 1800. No hay carreteras pavimentadas. Solo una franja de tierra seca que se pierde en el horizonte. Carretas de madera, polvo pegado a la ropa y un viento que parece no tener prisa. Rock Hill no es una ciudad. Es más bien un punto en el mapa. Una iglesia sencilla de madera. Una comisaría pequeña con 2 celdas oxidadas. Una tienda general donde se compra de todo y se sabe de todos. Y unas cuantas casas desperdigadas en medio del campo. En un lugar así, nadie es un desconocido. Se sabe quién se enferma, quién pelea, quién se casa y, por supuesto, quién firma una licencia de matrimonio. La casa de los Goins queda un poco fuera del centro del poblado. No está exactamente lejos, pero sí lo suficiente para que nadie pase por ahí de casualidad. Es una casa de madera clara, sin pintar, con una pequeña galería al frente. La madera se hincha con la lluvia y se reseca con el sol. Cada paso sobre las tablas suena. Cada puerta que se cierra también. De noche, la única luz que se ve desde el camino son las lámparas de aceite dentro de la casa. La oscuridad del campo se come el resto. Por fuera, parece solo otro rancho pobre texano, perdido entre árboles secos y cercas torcidas. Pero hay algo en esa casa que la separa de las demás. Mientras en otras viviendas de Rock Hill se escuchan niños jugando, gallinas, perros ladrando, en la casa Goins lo que se escucha con más fuerza son voces adultas y discusiones en voz baja. Nancy Goins, la madre, es una figura conocida en el pueblo. Mujer de carácter duro, mirada fija, manos marcadas por el trabajo. En la tienda general, algunos la describen como una mujer fuerte, que no se deja de nadie. Otros, simplemente, bajan la voz cuando ella entra. Con 4 hijos y pocas oportunidades, Nancy se instala en esa casa como quien clava una bandera. Este es su territorio. Ella decide quién entra, quién sale, quién se queda y con quién se casa. El campo alrededor de la casa funciona como un muro invisible. No hay vecinos pegados pared con pared. No hay ventanas de enfrente desde donde alguien pueda mirar. Para llegar, hay que querer llegar. Para irse, hay que atreverse a irse. Ese aislamiento es perfecto para guardar secretos. Un grito ahogado no llega hasta la comisaría. Una decisión absurda, si se toma entre 4 paredes, tarda mucho más en convertirse en escándalo.
Mientras el resto de Rock Hill gira alrededor de la iglesia, del bar y de la tienda, la casa Goins parece tener su propio ritmo. Hay periodos en que casi nadie ve a la familia y otros en que aparecen todos juntos en el pueblo, bien vestidos, firmando papeles, asistiendo a ceremonias. Luego vuelven a desaparecer. Desde afuera pocos se atreven a comentar algo más que lo evidente. Son raros. Siempre están juntos. La señora Goins manda demasiado. Pero nadie imagina todavía que, dentro de esa casa, se está preparando algo que va a reventar todos los límites morales del pueblo. Y mientras las sospechas se quedan en murmullos, hay algo que no miente. Algo que no sabe guardar secretos. Los libros del registro civil del condado. Porque aunque Rock Hill esté perdido en medio del campo, todo matrimonio, por más absurdo que parezca, tiene que pasar por el mismo lugar. Una oficina, una pluma, una fecha y una firma. En la siguiente parte, vamos a dejar por un momento la tierra seca y las paredes de madera, y vamos a entrar a ese mundo frío de fechas, nombres y números, donde el caso Goins deja de ser chisme y se convierte en historia documentada. Cuando dejamos atrás el polvo del camino y entramos al archivo del condado, la historia cambia por completo. Ya no estamos viendo la casa de los Goins, ni escuchando chismes en la tienda del pueblo. Ahora estamos frente a algo que no sabe mentir: papel, tinta y fechas. Imaginen una sala sencilla, fría, con estantes de madera de piso a techo. Sobre esos estantes hay libros gruesos, pesados, con las tapas desgastadas. En el lomo de cada libro se alcanza a leer, medio borrado por el tiempo, nacimientos, defunciones, matrimonios. Cada tomo guarda décadas de vidas resumidas en pocas líneas. Un día, alguien abre el libro de matrimonios del condado y empieza a pasar las páginas. Entre bodas de granjeros, comerciantes y vecinos que apenas importan fuera de Rock Hill, aparece un apellido conocido: Goins. Primero, todo parece normal. En una página anterior, en un registro de familia, se lee algo como Nancy Goins, viuda, llega al condado acompañada de sus hijos, Elías, Silas, Levi y una hija menor. Una madre sola, con 4 hijos, buscando un lugar donde empezar de nuevo. Nada que llame la atención. El problema empieza un poco más adelante. En el libro de matrimonios, en una línea que tal vez nadie revisó con cuidado en su momento, aparece este dato: enero de 1885. Matrimonio de Nancy Goins con Elías Goins. La primera reacción lógica es pensar que el funcionario se equivocó. Tal vez escribió mal el apellido. Tal vez se trata de otra familia. Tal vez hay demasiados Goins en la región. Pero al lado del texto están los detalles que derrumban esa idea. La dirección coincide con la casa de madera a las afueras de Rock Hill. La edad de Elías coincide con la del hijo mayor de Nancy. Las firmas son las mismas que ya habían aparecido antes en el registro de familia. No es otro Goins. Es el mismo. Elías, hijo, aparece ahora también como esposo. Si uno siguiera leyendo sin prestar atención, esa línea se perdería en medio de tantas otras. Pero unos renglones después, el apellido vuelve a saltar a la vista. Octubre de 1887. Matrimonio de Nancy Goins con Silas Goins. Otra vez, la misma mujer. Otro hijo convertido en esposo ante los ojos del Estado. Otra ceremonia que pasó por un escritorio, una pluma y un sello oficial. A estas alturas, ya no parece un error de caligrafía. Algo muy raro está siendo tratado como algo completamente legal. Y el patrón se cierra unos años después. En un tomo siguiente, casi al final de una página, aparece una anotación doble que termina de armar la secuencia. Febrero de 1889. Solicitud de licencia de matrimonio de Nancy Goins y Levi Goins. 17 de marzo de 1889. Registro de matrimonio de Nancy Goins con Levi Goins. Ahí está. 4 hijos. 3 bodas con la misma mujer. 5 años entre la primera y la última unión registrada. Todo está escrito con calma. No hay signos de exclamación. No hay advertencias en los márgenes. No hay comentarios del funcionario. Solo nombres, fechas y firmas,
como si se tratara de cualquier otra pareja del condado. Lo más inquietante es que el papel no solo revela con quién se casó Nancy, también muestra quién estuvo presente, quién fue testigo y quién autorizó cada enlace. En esas mismas páginas donde aparece el apellido Goins, aparecen otros apellidos conocidos en Rock Hill, hombres que iban a la iglesia, vecinos que saludaban en la calle, funcionarios que representaban la ley local. Las cifras empiezan a tomar forma en la mente de quien revisa el archivo. Una madre que se mantiene siempre en el centro. 3 hijos que pasan de ser hijos a ser maridos. 5 años de silencio oficial. Varios testigos que vieron, escucharon, leyeron y aún así firmaron. No estamos frente a una fuga rápida, a una decisión impulsiva tomada en secreto. Estamos frente a una serie de trámites completos, con tiempos de espera, revisión de datos y confirmación de identidades. Cada vez que Nancy y uno de sus hijos se paraban frente al escritorio del funcionario, tenían que responder preguntas básicas. Nombre completo, edad, estado civil, lugar de residencia, parentesco. Alguien hizo esas preguntas. Alguien escuchó las respuestas. Alguien escribió esos datos con su propia mano. Y al final, alguien hundió el sello del condado sobre el papel, como si nada estuviera fuera de lugar. En los libros, todo parece estar en orden. Las fechas son claras. Los nombres coinciden. Los formularios están completos. Lo que no aparece en ninguna página es lo que estaba pasando dentro de la casa Goins. No hay rastro de la presión psicológica. No hay notas sobre amenazas, miedos o culpas. No hay un solo renglón que hable del silencio del pueblo. El archivo solo muestra la superficie. 3 bodas, correctamente registradas, en una secuencia que debería haber encendido todas las alarmas. Pero en el mundo real, nadie quiso leer ese patrón a tiempo. Años después, cuando alguien vuelve a abrir esos libros y decide poner estas fechas una junto a la otra, el caso deja de ser una curiosidad perdida en el pasado y se convierte en una acusación silenciosa. Los papeles empiezan a hacer una pregunta incómoda. De verdad nadie se dio cuenta. En ese momento es cuando entra en escena una figura clave. Alguien que no se conforma con ver los registros de forma aislada. Alguien que toma estas 3 bodas y las convierte en una línea del tiempo, en una evidencia, en una denuncia. Vamos a conocer a esa persona. El investigador que se atreve a incomodar al pueblo entero, al unir estos puntos y decir en voz alta lo que los documentos ya estaban gritando desde hacía años. Hasta aquí, los documentos hablan solos. Fechas, nombres, firmas. Pero hace falta alguien que los lea como lo que realmente son. Una pista. Entra en escena un hombre que, en un principio, no está buscando un escándalo, sino orden. Su nombre en los registros es sencillo, casi anodino. Parsons. Para unos, un simple funcionario del condado. Para otros, con el tiempo, el hombre que puso luz donde todos preferían oscuridad. Parsons no llega a la historia por curiosidad morbosa. Llega por trabajo. Le encargan revisar expedientes antiguos, organizar libros, descartar papeles que ya no sirven, asegurarse de que nada importante se pierda. Es una tarea rutinaria, aburrida para muchos. Imaginemos a Parsons solo en esa sala de archivos. La ventana deja entrar una luz pálida. El polvo se levanta cada vez que se abre un libro. El silencio es tan profundo que puede escuchar el roce de sus propios dedos pasando las páginas. Frente a él, una pila de tomos con cubiertas gastadas. Su método es simple, casi mecánico. Toma un libro, anota el rango de años, revisa si falta alguna página, marca daños, corrige etiquetas. Nada heroico. Nada dramático. Hasta que el apellido Goins empieza a repetirse. Parsons ve primero el registro de familia. Lo anota mentalmente. Viuda, 4 hijos. Una historia común en esa época. Luego, al pasar al libro de matrimonios, el mismo apellido regresa. Nancy Goins, Elias Goins. Tal vez en ese momento solo frunce el ceño. Se detiene un par de segundos. Sabe que en zonas rurales hay pocas familias con muchos descendientes. Es normal ver apellidos repetidos. Sigue leyendo. Más adelante,
Encuentra otro enlace. Nancy Goins, Silas Goins, misma mujer, otro hombre con el mismo apellido. Aquí, el instinto empieza a hacer ruido. Parsons ya ha visto de todo en los registros. Bodas por conveniencia, matrimonios arreglados, uniones apresuradas antes de que nazca un hijo. Pero esto es distinto. Abre de nuevo el registro de familia. Verifica la lista de hijos de Nancy: Elías, Silas, Levi, una hija menor. Regresa al libro de matrimonios. Vuelve a las bodas. Las edades coinciden. Las direcciones coinciden. El parentesco está implícito. No hay espacio para la duda. En ese momento, Parsons deja de ser solo un organizador de archivos. Empieza a comportarse como un investigador. Su método se activa casi de manera automática, como si estuviera siguiendo un protocolo invisible. Primero, construye una línea del tiempo en un papel aparte. Anota: llegada de la familia Goins al condado. Primera boda de Nancy con Elías. Segunda boda con Silas. Solicitud de licencia con Levi. Registro del matrimonio con Levi. Luego, compara edades. Cálculo rápido. ¿Qué edad tenía Nancy en el primer matrimonio? ¿Qué edad tenían los hijos cuando se casaron con ella? ¿Qué diferencia hay entre una unión y otra? Después revisa quién autorizó cada boda. Mira nombres de jueces de paz, pastores, testigos. Los subraya. Se da cuenta de que no se trata de un evento aislado, sino de algo que pasó por varias manos. El siguiente paso es revisar si existen anotaciones marginales, quejas, intentos de anular los matrimonios. No hay nada, ni una sola línea. Ese silencio en el papel pesa más que cualquier frase. Parsons siente una incomodidad que ya no puede ignorar. No está viendo un simple desorden administrativo. Está viendo una serie de actos que, según la moral de la época y según la ley, nunca debieron llegar tan lejos. En lugar de cerrar el libro y seguir con otra cosa, decide profundizar. Pide acceso a otros registros. Revisa libros de la iglesia local en busca de anotaciones sobre la familia Goins. Bautismos, comuniones, defunciones. Cruza nombres y apellidos. Pregunta por correspondencia del condado con autoridades estatales de esos años. Busca si hubo quejas, cartas, denuncias que mencionen a Nancy o a sus hijos. Lee informes viejos de la comisaría. Se fija en listas de incidentes, altercados, visitas de agentes ministeriales a la zona. Todo lo que encuentra, o lo que no encuentra, refuerza la misma idea. Durante años, lo que estaba pasando dentro de la casa Goins fue tratado como si no existiera. En su cuaderno de notas, Parsons empieza a dividir la información en 3 columnas. En la primera, coloca los hechos confirmados por documentos. Fechas, firmas, nombres, lugares. En la segunda, apunta las ausencias, la falta de protestas, la ausencia de anulaciones, el silencio de la iglesia, el silencio de la comisaría. En la tercera, deja espacio para lo que todavía no sabe. ¿Qué tipo de relación se veía en público entre Nancy y sus hijos? ¿Cómo reaccionaba la gente en Rock Hill cuando los veía juntos? ¿Qué papel jugaba el resto de la familia? Para llenar esa tercera columna, Parsons entiende que no basta con los papeles. Necesita voces, testimonios, recuerdos. Su método cambia entonces de lugar. Sale del archivo, sale de la oficina, vuelve a las calles polvorientas de Rock Hill. En la tienda general, pregunta si alguien recuerda a la familia Goins. En la iglesia, quiere saber si hay registros no oficiales, comentarios de antiguos pastores, historias contadas en confesión. En la comisaría, revisa cuadernos viejos donde los agentes anotaban visitas a ranchos apartados. La respuesta que más se repite es incómoda. Una mezcla de evasivas, silencios largos y frases cortas. Eran raros. Siempre estaban juntos. La señora Goins mandaba mucho. No es suficiente. Parsons necesita a alguien que haya estado dentro de la casa, que haya visto más de cerca lo que el papel solo insinúa. Sabe que, en casos así, casi siempre existe una persona clave, alguien que cargó con el peso del secreto durante demasiado tiempo, alguien que tal vez está listo para hablar, pero nunca encontró a quien quisiera escuchar.
En su cuaderno, junto a la palabra documentos, escribe otra palabra que va a cambiar el rumbo del caso: testigo. Lo que Parsons todavía no sabe es que ese testigo no será un vecino ni un funcionario. Será alguien mucho más cercano al corazón de la historia. En la siguiente parte, vamos a ver cómo ese testigo aparece por fin, y cómo su voz convierte lo que hasta ahora eran solo datos fríos en un relato vivo y doloroso. Parsons ya tiene la cabeza llena de nombres y fechas. Sabe que algo está mal. Sabe que esos matrimonios no son un simple error de archivo. Pero todavía le falta una pieza, algo que conecte el papel frío con la realidad de la época. Una mañana, mientras revisa cajas más antiguas, encuentra un detalle que hasta entonces había pasado por alto. En un estante más bajo, lejos de los grandes libros encuadernados, hay una fila de carpetas delgadas, atadas con cordel. No son registros parroquiales ni libros de matrimonios. Son informes, papeles sueltos, correspondencia. En la etiqueta de una de esas carpetas se lee inspecciones varias. Años 1888 a 1891. Parsons siente una curiosidad diferente. Un registro civil solo cuenta lo que se quiso dejar por escrito de forma oficial. Un informe, en cambio, a veces deja escapar lo que la gente trató de ocultar. Desata el cordel con cuidado. Dentro encuentra hojas amarillentas, algunas casi borradas, informes de caminos dañados, notas sobre ganado enfermo, cartas de vecinos pidiendo más vigilancia en ciertas zonas. Nada muy grave. Hasta que ve un encabezado que le acelera el pulso. Comisaría de Condado. Reporte de visita a Finca Goins. La hoja no es larga. Apenas unas líneas narrando lo que un agente ministerial vio durante una inspección de rutina. Pero entre esas pocas líneas hay más verdad de la que Parsons había encontrado en todos los libros juntos. El informe dice que, a raíz de un comentario hecho en la tienda del pueblo, la comisaría decidió enviar a un agente a la casa Goins. No por sospecha de incesto, no por alguna denuncia formal de abuso. El motivo oficial era otro: posible trabajo forzado, rumores sobre gritos en la noche. Parsons lee con atención. El agente describe la casa. Menciona a Nancy como cabeza de familia, firme, dominante. Describe a los hijos como obedientes, tensos, siempre atentos a la mirada de la madre. Hay una frase que se queda clavada en la mente de Parsons. El agente escribe que la dinámica dentro de la casa no parece la de una madre con sus hijos adultos, sino la de una persona que manda sobre sus subordinados. No usa la palabra miedo, pero se siente en el espacio que deja entre sus líneas. En un párrafo corto, el informe menciona algo más. Dice que durante la visita, un vecino acompañó a la gente hasta la entrada del terreno, pero se negó a acercarse a la casa. No quiso firmar nada. No quiso dejar su nombre en el papel. Solo dijo que la señora Goins tenía demasiado control sobre los muchachos. En el borde inferior del documento hay una anotación hecha con otra tinta, probablemente otro día. Se lee que, después de esa inspección, la comisaría decidió no continuar con la investigación. Falta de pruebas, falta de denuncias formales, tema cerrado. Parsons siente que ese cierre administrativo es, en realidad, una confesión. Alguien se dio cuenta de que algo raro estaba pasando. Alguien fue hasta la casa. Alguien vio la forma en que esa familia se movía dentro de esas paredes. Y luego, simplemente, dejó que el caso se desvaneciera en la nada. El investigador vuelve a leer el documento, esta vez cruzándolo con su cuaderno. La fecha del informe se sitúa entre la segunda y la tercera boda. En 1888, aproximadamente. Es decir, cuando Nancy ya se había casado con Elías y con Silas, y estaba a punto de iniciar el proceso con Levi. El informe de la comisaría no menciona los matrimonios, pero menciona la casa, menciona la tensión, menciona a un vecino que tenía miedo de quedar marcado por haberse involucrado. Parsons se da cuenta de que este papel, aparentemente insignificante, es la prueba de que el pueblo no estaba tan ciego como parecía. No es que nadie hubiera notado nada, es que nadie quiso llevarlo hasta el final. Con ese documento en la mano,
vuelve al registro de matrimonios. Ahora ya no ve solo fechas, ve decisiones. Cada boda se convierte en un acto consciente de las autoridades del condado, y este informe demuestra que, por lo menos en algún momento, hubo dudas. Lo que más le inquieta es que, aún después de esa visita, la vida en la casa Goins siguió igual. No hubo seguimiento, no hubo nuevas inspecciones, no hubo intento de separar a la familia, ni de proteger a nadie dentro de la casa. En la parte final del informe, casi como si fuera una nota al margen, el agente menciona que uno de los hijos parecía querer hablar, pero se detuvo cuando la madre alzó la voz. No da nombre. No aclara cuál de ellos fue, solo deja constancia de ese gesto interrumpido. Ese detalle se convierte, para Parsons, en una pista luminosa. Significa que dentro de la familia había al menos una persona que dudaba, una persona que tal vez estaba lista para contar algo. Una persona que necesitaba que alguien insistiera un poco más. Con el informe en la mano, Parsons entiende que su siguiente paso no puede ser solo archivar el documento en una carpeta ordenada. Necesita encontrar a esa voz que se cortó a mitad de camino. Necesita al testigo que estaba por hablar y se quedó callado por miedo. El caso Goins deja de ser, en ese instante, una rareza histórica de archivo. Se convierte en una deuda. Alguien quiso contar la verdad y no tuvo oportunidad. Parsons decide que, si quiere cerrar esa deuda, tiene que localizar a la persona que mejor conozca el interior de la casa. Alguien que pudiera haber estado presente en la visita de la gente. Alguien que haya vivido la transformación de los hijos en esposos. No será fácil. Han pasado años. Algunos protagonistas ya murieron. Otros dejaron Rock Hill sin dejar rastro. Pero hay un nombre que empieza a repetirse en comentarios sueltos, en recuerdos a medias, en frases murmuradas cuando el investigador sale de la habitación. Obadías Goins. En la siguiente parte, esa silueta borrosa se convertirá en algo más. La voz que rompe el pacto de silencio y le pone carne, emoción y culpa a lo que, hasta ahora, solo conocíamos como fechas impresas en papel. El nombre de Obadías Goins aparece primero como un murmullo. Un vecino lo menciona de pasada. Un viejo registro lo anota al margen. Un exagente lo recuerda como el muchacho que siempre miraba al piso. Parsons tarda un tiempo en dar con él. No vive ya en la casa familiar. No vive siquiera en Rock Hill. Está en un poblado cercano, en una casita alquilada al borde de un camino secundario, rodeado de pocas cosas y muchos recuerdos. Obadías no fue uno de los hijos que se casaron con Nancy. Era el que quedaba a un lado, demasiado joven al principio para tomar decisiones. Demasiado consciente, después, para seguir fingiendo que no entendía lo que pasaba. Cuando Parsons toca a su puerta, Obadías ya sabe por qué alguien vendría a buscarlo tantos años después. No hace falta que el investigador explique mucho. Solo con mencionar el apellido, el rostro de Obadías se tensa. Los hombros se le hunden un poco. La mirada se le escapa hacia un punto que no está en la habitación. Al principio, la conversación es rígida. Parsons pregunta por datos simples. Fechas, edades, quién vivía en la casa, quién se fue primero, quién se quedó hasta el final. Obadías responde como si estuviera recitando una lista que se sabe de memoria. La casa, dice, nunca fue un lugar tranquilo. Desde que recuerda, todo giraba alrededor de Nancy. La comida, el dinero, las visitas, los horarios, los castigos. Ella decidía cuándo se hablaba y cuándo se callaba, quién podía salir y quién se quedaba dentro. Con el tiempo, la conversación cambia de tono. Parsons ya no anota solo números. Empieza a registrar frases completas. Obadías baja la voz cuando se acerca a los momentos claves. Cuenta que, al principio, nadie en la casa entendía del todo lo que significaba que uno de los hermanos se casara con la madre. En el papel, era un trámite. En la práctica, Nancy lo presentaba como una solución. Hablaba de estabilidad, de protección, de asegurar la tierra de la familia, de evitar que algún hombre de fuera viniera a mandar sobre ellos. Obadías recuerda el día en que vio a Elías ponerse la ropa de domingo para ir al pueblo. Nancy lo peinó con paciencia.
Le acomodó el cuello de la camisa. Le dijo que a partir de ese momento sería el hombre de la casa. Elías no discutió. No parecía feliz tampoco. Parecía alguien que se deja llevar por una corriente que no eligió. Después vinieron las bodas con Silas y con Levi. Para entonces, Obadías ya era lo bastante grande para notar que algo estaba muy mal. Cada vez que preguntaba por qué, Nancy lo callaba con una mirada. Le decía que no entendía el sacrificio que se estaba haciendo por todos. Hablaba de vergüenza si el pueblo descubría demasiado. Hablaba de Dios, de castigos, de deudas que se pagaban en esta vida. Parsons escucha sin interrumpir. Deja que los silencios también se acomoden en el aire. Solo de vez en cuando pide una aclaración. ¿Qué tan seguido iban al pueblo? ¿Qué decía la gente en la tienda? ¿Qué se comentaba en la iglesia? Obadías repite una idea que le pesa. La gente sabía. Tal vez no con todos los detalles, pero sabía que algo estaba torcido. Los veían llegar juntos. Los veían volver juntos. Veían a Nancy caminar del brazo de sus propios hijos como si fuera su esposa. Había miradas incómodas. Había chistes medio apagados. Pero nadie se acercó a preguntar en serio qué estaba pasando dentro de la casa. Cuando Parsons menciona el informe de la visita del agente ministerial, Obadías se queda quieto. Se da cuenta de que el investigador sabe más de lo que dice. Respira hondo. Admite que estuvo presente ese día. Cuenta que fue el único momento en que sintió que alguien de afuera podía romper el cerco. El agente caminó por la galería. Miró la casa con atención. Hizo preguntas directas. Nancy respondió casi todas. Y cuando Obadías intentó intervenir, ella levantó la voz y lo cortó en seco. Parsons le pregunta si recuerda qué iba a decir. Obadías tarda en contestar. Dice que no era una frase completa. Dice que era más bien un gesto, una forma de mirar a la gente, una súplica silenciosa. Quería que alguien viera lo que ellos no podían explicar. La visita terminó sin consecuencias. El agente se fue. Nancy castigó a Obadías con días enteros de trabajo pesado y silencio forzado. Y el mensaje quedó claro. Si alguien hablaba, no solo se enfrentaba a la madre. Se enfrentaba también al abandono del pueblo, a la vergüenza, al destierro. Aún así, los años no borraron el peso de esa decisión no tomada. Ahora, sentado frente a Parsons, Obadías se ve como alguien que ha estado esperando esta conversación desde hace mucho tiempo. No se presenta como un héroe, se presenta como alguien que tuvo miedo, como alguien que miró hacia otro lado mientras sus hermanos aceptaban un papel que nunca debieron aceptar, como alguien que salió de la casa cuando pudo, pero se llevó la culpa a cuestas. Parsons entiende que, para el caso, el testimonio de Obadías es la pieza que faltaba. No desmiente los documentos, los explica, pone contexto donde solo había tinta, da tonos de gris a una historia que, desde afuera, podría parecer solo blanco y negro. En su cuaderno, el investigador anota las frases que resumen esta confesión. La casa no era solo pobre, era una jaula. Los matrimonios no eran decisiones libres, eran parte de un sistema de control. El silencio del pueblo no era ignorancia total, era comodidad y miedo. Cuando la conversación termina, ni Parsons ni Obadías sienten que el tema esté totalmente cerrado. Pero algo cambia en ese cuarto sencillo, en ese poblado cercano, lejos ya de Rock Hill. Por primera vez, la historia de la familia Goins ha sido contada completa, con números y con emociones, con documentos y con memoria. A partir de ese testimonio, el caso deja de ser solo un expediente raro en un archivo polvoriento. Se convierte en una operación delicada. Parsons tendrá que decidir qué hacer con todo lo que sabe, a quién incomodar, qué puertas tocar, qué autoridades enfrentar. En la siguiente parte, vamos a ver justamente eso, los obstáculos que aparecen cuando alguien intenta mover un secreto que todo un pueblo lleva décadas intentando mantener quieto. Cuando Parsons sale de la casa de Obadías, el aire le parece distinto. Lleva en la memoria cada palabra, cada silencio, cada gesto contenido. Ya no se trata solo de un expediente raro. Es una historia de poder, miedo y omisión que atravesó a todo un pueblo.
En su cuaderno, la columna de hechos está llena. La columna de ausencias también. Y ahora la columna de testimonios tiene un nombre propio: Obadías Goins. El paso lógico sería llevar todo esto a las autoridades del Estado. Pero en la realidad, nada es tan simple. El primer obstáculo aparece en el lugar más previsible: la propia oficina del condado. Parsons presenta sus notas y el informe de la visita a la finca Goins. Explica el patrón de las 3 bodas. Habla del testimonio que acaba de escuchar. No dramatiza, no exagera. Se ciñe a los hechos. El superior que lo escucha no reacciona con sorpresa. Reacciona con incomodidad. Le dice que es una historia vieja. Le recuerda que muchos de los implicados ya no están vivos. Sugiere que remover todo eso puede traer problemas con familias que todavía viven en la zona. En más de una ocasión repite la misma frase: no ganamos nada con abrir heridas antiguas. Parsons insiste. Argumenta que no se trata solo de heridas, se trata de responsabilidad, de saber cómo fue posible que la ley participara, aunque fuera por omisión, en algo así. El ambiente en la oficina se enfría. Compañeros que antes lo saludaban con naturalidad ahora lo evitan. Las conversaciones se cortan cuando él entra. Su nombre empieza a ir pegado a la palabra problema. El segundo obstáculo es la iglesia. Parsons busca al pastor actual de Rock Hill. Este no vivió los hechos, pero heredó libros, cartas y rumores. Cuando el investigador menciona el apellido Goins, el pastor se mueve inquieto en su silla. Admite que, entre los papeles más antiguos de la parroquia, hay referencias a la familia. Nada directo, nada claro. Pequeñas notas sobre tensiones, recomendaciones de oración, comentarios sobre una madre dominante. Pero cuando Parsons pide acceso completo a los archivos parroquiales, la respuesta no es tan abierta. El pastor dice que muchos documentos son confidenciales, que hay secretos de confesión, que no es sano ventilar pecados viejos desde el púlpito ni desde los archivos. Otra vez, aparece la misma idea. Lo que pasó, pasó. Dios juzgará. Parsons se da cuenta de que no pelea solo contra la burocracia. Pelea contra una cultura entera de silencio. El tercer obstáculo viene de los propios vecinos. Algunos, al enterarse de que un investigador está removiendo la historia de los Goins, reaccionan con abierta hostilidad. Lo miran con desconfianza en la tienda. Cierran puertas cuando se acerca. Otros prefieren fingir que no escuchan las preguntas. Hay también quien, sin mala intención, minimiza lo ocurrido. Dicen que en esa época las cosas eran distintas, que juzgar hoy lo que pasó entonces no es justo, que la pobreza y el aislamiento llevan a decisiones extremas. Nada de eso cambia la realidad que Parsons tiene frente a él. 3 matrimonios, una madre, 3 hijos, un pueblo mirando hacia otro lado. Cansado de chocar contra muros, decide cambiar de estrategia. Si en el condado no quieren actuar, buscará un nivel más arriba. Empieza a preparar un expediente propio. No se limita a juntar copias. Ordena la información como si estuviera armando un caso desde cero. Primero, coloca los documentos oficiales, registros de familia, libros de matrimonios. Fechas de cada enlace, firmas de funcionarios y testigos. Después, agrega el informe de la visita a la finca Goins. Subraya los detalles clave. La presencia de un vecino que tuvo miedo de ser identificado. La mención de un hijo que quiso hablar y fue callado. Luego, transcribe el testimonio de Obadías. No escribe todo. Escoge las frases que mejor explican la dinámica dentro de la casa. La idea de la madre como centro absoluto. La noción de sacrificio forzado. El uso del miedo y de la culpa religiosa para controlar a los hijos. Incluye también un pequeño mapa del área, para que quien lea entienda el peso del aislamiento. La distancia entre la casa y el centro del pueblo. El hecho de que cualquiera que llegara hasta ahí lo hacía porque realmente quería llegar. Una vez armado este paquete, lo envía a la Fiscalía del Estado. No lo hace por canales informales. Lo presenta como una solicitud oficial de revisión histórica. Plantea que este caso no solo habla de una familia, sino de fallas profundas en las instituciones locales. El envío del expediente es, en sí mismo, una operación delicada.
Parsons sabe que, si la noticia llega primero por chisme, pueden intentar desaparecer documentos o presionarlo para retractarse. Por eso, hace algo más. Guarda copias, una en su casa, otra en manos de alguien en quien confía fuera de Rock Hill. Quiere asegurarse de que, ocurra lo que ocurra, el caso no pueda ser borrado completamente. La respuesta de la fiscalía no llega de inmediato. Pasan semanas. La vida cotidiana sigue, pero Parsons siente que algo invisible se está moviendo. Al cabo de un tiempo recibe una notificación. Un grupo reducido de agentes estatales va a revisar los archivos. Piden acceso a los libros originales. Quieren verificar que las copias coinciden con los registros. La noticia cae como una piedra en el agua calma del condado. En la oficina, algunos culpan a Parsons de traer problemas externos. En la iglesia, circulan rumores de que el caso Goins será usado para atacar la reputación del pueblo. Cuando los agentes llegan, la atmósfera es tensa. No vienen con luces ni cámaras. No hacen escándalo. Solo revisan documentos, hacen preguntas, contrastan información. La operación tiene un objetivo claro. Establecer si hubo negligencia, complicidad o encubrimiento por parte de autoridades locales en la época de los hechos. En ese proceso, el nombre de Obadías vuelve a aparecer. Los agentes quieren hablar con él. Parsons lo había advertido. No será fácil revivir todo frente a desconocidos. Obadías acepta, no sin dudas. No sabe cómo será visto por el resto del pueblo. Siente que, al contar lo que vivió, está traicionando a una familia que, pese a todo, fue su familia. Para protegerlo, los agentes estatales proponen que su testimonio quede registrado de forma reservada. No se publicará su dirección. No se harán públicas grabaciones sin su consentimiento. El interrogatorio es largo. Repasa lo que ya había contado a Parsons, pero ahora con más preguntas de detalle. ¿A qué edad vio la primera boda? ¿Cómo cambió el ambiente en la casa después de cada enlace? ¿Qué frases exactas usaba Nancy para justificar lo que hacía? Cada respuesta refuerza la idea de una estructura de control construida a lo largo de años. No fue un impulso repentino. Fue una escalada. Mientras todo esto sucede, en Rock Hill se abre una grieta. Hay quienes piensan que al fin se está haciendo justicia, aunque sea tarde. Hay quienes creen que Parsons y Obadías son los culpables de haber manchado el nombre del pueblo. La operación no termina con una escena espectacular. Termina más bien con un conjunto de conclusiones discretas. La fiscalía reconoce que hubo omisiones graves. Señala que las autoridades de la época debieron haber frenado las bodas desde el primer indicio de parentesco. Admite que hubo una visita de inspección que no fue seguida como correspondía. Pero también deja claro que, por el tiempo transcurrido, no habrá castigos legales directos. Lo único que puede ofrecerse es un reconocimiento formal del error y una lectura crítica del caso. Ese resultado deja un sabor agridulce. No hay culpables ante un juez. No hay sentencias. Lo que hay es algo distinto. Un espejo incómodo donde el pueblo entero tiene que mirarse. Parsons entiende que su trabajo, en términos judiciales, está casi terminado. Pero en términos humanos, la historia apenas empieza a asentarse en la memoria colectiva. En la última parte del relato, vamos a ver cómo se cuenta este caso hacia afuera. ¿Qué queda como lección? ¿Qué preguntas siguen abiertas? ¿Y qué significa, para nosotros hoy, mirar de frente una historia que muchos preferirían seguir ignorando? El caso Goins no termina en una sala de juicios ni en una celda. Termina en algo menos vistoso, pero igual de importante. Un conjunto de documentos, un informe de la fiscalía y la decisión de unas cuantas personas de no dejar que esta historia vuelva a ser enterrada. Las conclusiones oficiales reconocen lo que los papeles y las voces ya habían dicho. Que hubo matrimonios entre una madre y 3 de sus hijos, que esos enlaces pasaron por oficinas públicas sin que nadie detuviera el proceso, que la comisaría llegó a sospechar, pero no fue hasta el fondo, que la comunidad prefirió mirar hacia otro lado. En Rock Hill el impacto es profundo, aunque no siempre visible.
Para algunos es solo un capítulo incómodo que prefieren no comentar. Para otros es una oportunidad de preguntarse qué tanto han cambiado las cosas en realidad. La vieja casa de los Goins, con el tiempo, deja de ser una vivienda y se convierte en ruina. Las tablas se pudren, el techo se hunde, la galería cruje por última vez y termina en el suelo. Pero incluso en ruinas, el lugar sigue cargando un peso. Quien pasa cerca siente que ahí se concentró durante años una mezcla de miedo, obediencia y silencio. En los archivos del condado, los libros ya no están revueltos. Gracias al trabajo de Parsons, los registros fueron ordenados, preservados, descritos con más cuidado. Los volúmenes que hablan de la familia Goins tienen ahora notas al margen, referencias cruzadas, fechas claramente marcadas, no para alimentar morbo, sino para que nadie vuelva a decir que no sabía. Obadías, por su parte, no se convierte en un personaje público, no da entrevistas, no busca reconocimiento. Sigue su vida en discreto, con días buenos y días en que la culpa le pesa más que de costumbre. Sabe que muchos en Rock Hill lo ven como aquel que sacó los trapos sucios al sol, pero también sabe algo más. Si no hubiera hablado, nadie habría entendido qué pasaba realmente dentro de la casa. Los papeles seguirían siendo solo una rareza, no un testimonio del daño que puede causar el poder concentrado en una sola persona. Parsons tampoco se vuelve famoso. Su nombre aparece en un par de informes, en alguna nota de agradecimiento interna, quizás en una mención de historiadores que revisan el caso. Pero para él eso no importa tanto. Lo que le importa es otra cosa. Saber que, por una vez, los archivos sirvieron para algo más que acumular polvo. Sirvieron para hacer preguntas incómodas. Sirvieron para decir en voz alta que el silencio también es una forma de participar. Y ahí es donde este caso deja de ser solo historia del siglo XIX. Nos pone un espejo enfrente. Rock Hill no es el único lugar donde una comunidad ha preferido callar. No es el único pueblo donde todos sabían que algo estaba mal, y aún así nadie quiso ser el primero en romper el pacto de silencio. Tal vez hoy no se trate de bodas ilegales, pero sí de abusos, de violencia, de injusticias que se esconden detrás de paredes delgadas, mientras los vecinos suben el volumen del televisor para no escuchar. La pregunta que queda flotando es la misma que hicimos al inicio. ¿Qué habríamos hecho nosotros? En un pueblo pequeño, donde todos se conocen, donde el que denuncia corre el riesgo de quedarse solo, ¿habríamos hablado o habríamos guardado silencio? El caso Goins nos recuerda que la línea entre víctima, cómplice y testigo pasivo puede ser muy fina. Que a veces no basta con no participar. Que cerrar los ojos también tiene consecuencias. Más de 100 años después, la casa ya no existe. Muchos nombres se han borrado del recuerdo cotidiano, y las personas que vivieron esos días ya no están para defenderse ni para explicar sus decisiones. Pero los documentos siguen ahí. Las fechas no cambiaron. Las firmas siguen en la misma tinta. Y el testimonio de Obadías, aunque no esté grabado en piedra, quedó registrado en informes, cuadernos y en la memoria de quienes decidieron escucharlo. Tal vez eso sea, al final, lo único que podemos hacer con historias como esta. Escucharlas de frente, sin romantizarlas y sin esconderlas. Reconocer que la pobreza, el aislamiento y el miedo pueden empujar a personas y a comunidades enteras a aceptar lo inaceptable. Y usar ese reconocimiento como vacuna. Para que, cuando veamos algo que se parezca, no tardemos otros 100 años en llamarlo por su nombre. Si llegaron hasta aquí, ya conocen el caso Goins mejor que mucha gente del propio Rock Hill. Ya caminaron por el pueblo, entraron a la casa, leyeron las fechas, escucharon a Obadías y vieron a Parsons pelear contra muros de silencio. Ahora les toca a ustedes. Cuéntenme en los comentarios qué les deja esta historia. ¿Creen que en su ciudad o en su país siguen existiendo casos que todos prefieren no ver? ¿Se atreverían a ser la persona que habla cuando todos callan? Si quieren seguir explorando casos reales donde la combinación de documentos, rumores y memoria revela lo que muchos quisieron ocultar, pueden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Aquí vamos a seguir abriendo archivos,
revisando historias incómodas y haciendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué estamos dispuestos a tolerar cuando el silencio parece más cómodo que la verdad?